Hola, hola familia, un saludo para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes de nuevo la lección de escuela sabática, esta vez con la número 2. Gracias a todos los que estuvieron viendo el video, compartiéndolo y también dejándome algún mensaje por ahí. ¿Qué título tiene esta lección número 2? Bueno, amor pactual. Y vamos a pasar, como la semana pasada, a dividir la pantalla para tener una mejor comprensión, tal vez, mediante este método visual aquí, poniendo la lección en la pantalla. Pero también, además, esta lección de esta semana me ha traído un reto mayor porque he tenido que buscar mucho más información. La lección trae información básica, pero si pudiera especificar todo lo que ellos quisieran, este folleto tuviera que ser del tamaño, no sé, demasiado grande. Entonces ellos resumen la información, pero yo tengo información muy buena que les voy a poner por acá. Miren, unos grafiquitos que tengo por aquí tengo otros para entender un poco mejor, por aquí tengo otros. Así que tienes que quedarte hasta el final porque voy a estar explicando las cosas con gráficos para que se entiendan un poco mejor. Amor pactual. ¿Cuál es el versículo para esta semana? Que fue el primer versículo que se encuentra déjame ver, lo tengo por acá, en Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y moraremos con él. Amor pactual. Y vemos cómo la lección nos empieza hablando de las veces que se ha enseñado en la iglesia, principalmente acá en la Adventista, sobre el tema del amor, los diferentes contextos del amor y diferentes palabras que se han usado. Yo me voy a enfocar en las palabras que se usaron en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay mucho más palabras, pero recuerden que el idioma cambia. Estamos hablando de idioma hebreo y arameo, Antiguo Testamento, idioma griego. Y ahí es donde me voy a centrar yo, en el idioma griego, que básicamente fue el que se centró la elección. Y la elección nos dice básicamente que el idioma, que las palabras que se usaban en el idioma griego eran ágape, y también está hablando de la palabra de filia o fileo. Yo no sé griego, pero ahí van a ver el tema de las palabras. Miren acá, la primera, el verbo fileo, y también está la palabra ágape, que además es un sustantivo. Pero se nos ha enseñado durante mucho tiempo en nuestra iglesia que solamente este tipo de amor, amor ágape, es el amor que demuestra Dios, o el amor fileo es el amor que hay entre los hermanos, pero realmente solamente el ágape se usa para describir el amor de Dios y no más ningún otro amor. Que Dios tiene su palabra específica, sus palabras específicas que lo describen a Él, o que Él demuestra en acción un tipo de palabra específica y nosotros otras. Pero esto es completamente falso. La lección lo desmonta y yo quise buscar más información y por eso le traigo una grafiquita para poder entender mucho mejor la explicación, ya que la lección, por supuesto que no puede abarcarlo todo. Entonces, esto, contrario a lo que nosotros creíamos, sí, el amor ágape sí lo encontramos de parte de los seres humanos en la Biblia. Y aún va más allá, con connotaciones positivas, pero también con connotaciones negativas, que esto era otra cosa que se tenía impensable tal vez hasta el día de hoy. Así que te lo voy a desmontar todo bien clarito para que veas que tanto la palabra ágape como la palabra fileo se utilizan en contextos tanto positivos como negativos de parte de Dios, muy positivo, y de parte del hombre, tanto positivo como negativo. Así que voy a la primera tablita que tengo por acá preparada y la encontramos acá. Y aquí varias cosas que hay que tener en cuenta y voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, ¿no? Porque tuve que hacer un estudio bastante amplio sobre esto, varias horas tratando de hacer todo esto para que se entendiera bien, buscando información, etcétera, etcétera, agrandando el panorama de lo que nos dice la lección para que usted pueda entender bien. El primer, uno de los amores que se menciona, de la forma de amor que se menciona en el Nuevo Testamento, es la palabra estorge. Yo no sé griego, pero ahí te la pongo bien para que tú la entiendas y después las puedas buscar. Además, tengo la palabra griega que la ven a la izquierda, después en el grafiquito el tipo de palabra, si es un sustantivo y un verbo, y verán la importancia de cada cual, la importancia del sustantivo y la importancia del verbo.
Voy a explicar poco a poco. Después viene el contexto en que se usan de forma positiva y negativa. Esta palabra, estorge, no se menciona en la lección, o por lo menos yo no la vi. Solamente vi el amor ágape y el amor filial, pero yo te lo estoy ampliando un poquito más el panorama para que puedas entender mejor. Entonces, la palabra estorge es un sustantivo, no es un verbo. Recuerden que el sustantivo lo que hace es reflejar una idea o una cualidad. Un verbo lo que refleja es acción. ¿Ok? Entonces, hay palabras que son sustantivos, pero a la vez de ellas se desprende un verbo. Es decir, la palabra amor es un sustantivo, no es un verbo. La palabra amor es un sustantivo. Un ejemplo que te voy a poner claro. El amor entre hermanos es hermoso. Estás describiendo algo. El amor entre hermanos es hermoso. Estás describiendo el amor. El amor ahí es un sustantivo. O todo lo que tenemos entre nosotros es amor. Está describiendo al amor nuevamente como un sustantivo. Ahora, ¿cuál es el verbo que se deriva de la palabra amor o que expresa la idea del amor? Porque el amor también lo podemos ver el significado, por ejemplo, como que Dios es amor. Eso es un texto de la Biblia. Dios es amor, pero también en 1 Corintios 13 nos da una serie de características sobre el amor. El amor es benigno, el amor no es ansioso, no busca lo suyo, varias cosas de lo que es el amor, ¿verdad? La idea, la expresión de lo que es amor. Ese es el sustantivo. Ahora, cuando vamos a la parte de verbo, como acción sería amar, que es el infinitivo de la palabra. La acción sería amar y la podemos conjugar en el español de varias maneras. Yo amo, tú amas, él, ella aman, ellos aman también, nosotros amamos y es la acción. Una oración podría ser yo amo a mi esposa, sí, yo amo a mi esposa, tú amas a tu perro, nosotros amamos a Dios. Para que se entienda la diferencia, espero que hayan comprendido. Un sustantivo y un verbo es distinto, ¿ok? Ahora, el sustantivo estorge se utiliza de forma positiva. ¿Cuál es el contexto? Positivo, amor familiar. Ahora, lo podemos ver en qué texto bíblico, en Romanos 12:10. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, perdón, que tengan en cuenta algo, si usted quiere abarcar un poquito más, busque en la Biblia, ahí están los gráficos, usted puede buscar despacito en su Biblia y encontrar todo esto, el contexto del texto y demás. Yo, por supuesto, que no tengo 3 horas para explicarte cada texto, cada contexto, te lo pongo ahí, después tú eres encargado de, si quieres o si te quedaste con alguna duda, buscar más información. El amor familiar está implícito. La palabra que se usa acá es amados los unos a los otros con amor fraternal. Y tú me dirás, pero Josué, esta palabra amados no es un verbo. Y yo te voy a decir, sí, es un verbo. La palabra exacta en el griego que se usa ahí no es estorge, es un verbo, porque estorge es un sustantivo. Y después les voy a poner en otro gráfico cuál es la palabra específica que se usa ahí. Ahora, si la palabra que se usa ahí en el griego no es escoge, ¿por qué te la pones ahí? Para ejemplificar amor familiar, porque te lo dice específicamente que esté implícito. Por ejemplo, en escoge es el amor familiar. ¿Y qué dice? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, como escoge, la idea de escoge es el amor familiar. Entonces, implícitamente, aunque el verbo específicamente no es escoge, sabemos que es un sustantivo, amados los unos a los otros con amor fraternal, refleja la idea de este tipo de amor, que es el amor familiar. Si no entendió, le doy un poquito atrás y voy a escucharlo de nuevo, porque a mí me tomó su tiempo entender bien específicamente todo esto, ¿no? Entonces, este amor surge de manera negativa, ¿cómo lo vemos? Bueno, de manera negativa, el contexto es ausencia de afecto familiar. Sí, claramente, el contexto de arriba positivo era muy familiar. El contexto de abajo que vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 3 versículo 3 es ausencia de afecto familiar. Entonces, vemos en el texto que dice, sin afecto natural, implacable y calumniador. Esas eran las características de una persona, por supuesto,
que no tiene el Espíritu de Dios. Sin afecto natural. Ahí está la clave de la palabra. Vamos a seguir. Recuerden que esta palabra no aparece en la lección. Vamos a seguir a la siguiente. La siguiente palabra es ágape, que sí es una palabra que aparece en la lección y es donde nos da una serie de estas explicaciones. La palabra griega es ágape, que también es un sustantivo. ¿Qué pasa? El sustantivo refleja la idea, no es un verbo, no refleja la acción. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de él, se habla como una idea. Tú tienes el amor ágape, yo tengo el amor ágape. El amor de Dios es un amor ágape para reflejar una idea, para que tú identifiques el tipo de amor que tú quieres. Ahora, ¿cuál es el contexto positivo que se maneja en la Biblia con este tipo de amor? Es como una virtud suprema. Aquí está de manera positiva. Y podemos verlo en 1 Corintios 13, donde dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aquí está hablando del amor en un contexto positivo como virtud suprema. Ahora, Josué, ¿aparece un contexto negativo? Sí, aparece en contexto negativo. Y esto es lo que nos quería decir también la lección. Y el contexto negativo se encuentra en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, versículo 10. ¿Y qué es lo que refleja este amor en el contexto negativo? Es por cosas materiales. Este amor es por cosas materiales. Este amor ágape es por cosas materiales. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. Vuelvo y repito, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. Esta era una persona que lo había abandonado Demas, que es un nombre femenino, y que había desamparado a esta persona amando este mundo presente. Quiere decir que este contexto negativo de ágape es el amor material, a las cosas materiales. Dice que estaba amando este mundo presente. ¿Se entiende? Ahí volvemos a lo mismo, pero Josué, ahí lo que aparece es un verbo porque dice que ella estaba amando. Sí, pero la idea que quiero que se lleven, recuerden que es la misma que el amor. El mismo contexto del verbo es el de sustantivo. Es decir, el sustantivo, para que lo entiendan mejor, sería amor, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo de amar? Amar. Es lo mismo. Aquí el sustantivo para amor que se utiliza como agape, que es por cosas materiales, lo vemos en 2 Timoteo 4:10, en el verbo que vamos a ver ahora más adelante. ¿Se entendió? Vamos ahora al verbo. Si no vire para atrás y vuelva porque tiene su cosita. Ya vimos el sustantivo ágape que se ve en contextos positivos y negativos en la Biblia. Seguimos. Aquí está el verbo en cuestión. Ya vimos el amor ágape. Ahora vamos a ver el verbo amar, que es ágapo, agapao. Se puede decir que es el verbo en cuestión de todo lo que estamos hablando. Este verbo en cuestiones positivas lo vemos como el amor sacrificial o divino. Este verbo podríamos decir que hace referencia al amor ágape positivo. Lo podemos ver en Juan 3:16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, con el amor positivo ágape que vimos, que es el de 1 Corintios 13, que es el que describe a Dios, que Dios es amor. Ahora, el contexto negativo de este el verbo agapao, ¿cuál sería? En algunos casos, un amor falso o hipócrita. Y lo encontramos en Mateo 5:46 cuando dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Esto es hablando de un amor falso o un amor hipócrita. ¿Se entendió? Este es el verbo agapao. Ahora vamos a seguir un poquito más adelante con el verbo fileo, que es el otro que se menciona en la lección. El verbo fileo, ¿para qué se usa? Para un aspecto positivo y también para un aspecto negativo. El aspecto positivo, el contexto es aprecio o afecto genuino. Y lo podemos ver en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahí está un contexto positivo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría de una forma genuina. Esto es Jesús hablando de que ustedes no son del mundo, pero si fueran del mundo, el mundo lo aceptaría de forma genuina. Ahora, el contexto negativo lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículo 5. Y el contexto es un amor egoísta y parcial.
Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque aman ser vistos en la sinagoga. Esto es hablando de los fariseos, que eran muy egoístas porque ellos querían que los vieran en las sinagogas. Por eso dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, porque aman ser vistos en la sinagoga. Los fariseos que amaban cuando la gente eh, los veía orando, cuando los veía haciendo sus diezmos y sus ofrendas, haciendo una obra de bien. Y esto era un amor egoísta o es un amor parcial. ¿Qué es el resumen de esta parte de la lección que empieza en el primer día de la semana o en el día sábado 4 de enero? ¿Qué es lo que quiero que se lleven de todo esto? Es que, contrario de lo que muchas veces nos enseñan, el amor ágape y el amor filial se desprende tanto de parte de Dios como entre nosotros los seres humanos, y hay contextos positivos y contextos negativos para este tipo de amor. Ahora, tú me preguntarás, Josué, pero ¿para qué me interesa esto a mí si esto que tiene que ver con la lección? Es un dato curioso. Si te interesa bien y si no, sigue de largo sin ningún problema, pero lo quería tocar porque a mí me llamó mucho la atención y era cosas que no sabía, lo descubrí con la lección. Seguimos un poquito más adelante y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que Dios nos ama de manera incondicional. Y ahora voy para acá, para la lección nuevamente, porque estaríamos pasando para la parte del domingo, el amor eterno de Dios. Juan 3:16 dice, porque Dios nos amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no tiene ninguna condición. Él nos va a amar siempre, seamos buenos o malos, el amor de Dios va a estar ahí para nosotros. Siempre el amor de Dios lo vamos a encontrar. Entonces hay personas que pueden pensar que porque se han equivocado demasiado en la vida, porque han hecho demasiadas cosas malas en cualquier ámbito de su vida, ya Dios no los va a amar. Y nosotros tendemos a segregar a las personas, ¿no? Porque tú hiciste eso, tú no eres merecedor del amor de Dios. Y quiero decirte que ninguno somos merecedores del amor de Dios, porque es un amor inmerecido. Tú no has hecho nada, no puedes hacer nada para merecerlo, porque somos pecadores, pero Dios nos da su amor incondicionalmente. Llama la atención también que en el versículo de Juan 3:16, cuando vemos un poquito anterior y encontramos en Juan 3:16 y 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo dice en Juan 3:17. Él no vino para condenar, sino para darte salvación a ti y a mí. Nosotros somos los que somos condicionales, los que ponemos condiciones, los que buscamos pretextos para ver si amamos o no amamos a Dios. Si Dios nos da, venimos muchas veces por el milagro, para que Dios me cure, para que Dios me haga o me deshaga. Pero Dios siempre está ahí para amarnos incondicionalmente. Dice Jeremías 31:3, que creo que está por acá. A ver. Sí, míralo, míralo acá. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y vemos este tipo de amor con el pueblo de Israel constantemente. Desde que comienza la Biblia hasta el final de la Biblia, vemos cómo Dios nos ama, incluso cuando nosotros hacemos todo para decepcionar a Dios o decepcionamos directamente a Dios. El pueblo de Israel constantemente se alejaba de Dios y Dios volvía a amar a su pueblo, o volvía, no, o Dios aún así seguía amando a su pueblo. Este es un amor incondicional, amor ágape positivamente, como lo vemos. Si pasamos un poquito más abajo, vamos a ver el amor pactual. Y esto también tiene una serie de matices importantes y también le hice una grafiquita para esto. Vamos acá y vamos a ver amor pactual y quiero hacer énfasis en los puntos que se mencionan en la Biblia. Tal vez se me haya quedado una, pero creo que no, pero estos son por lo menos los generales. Si hay algún otro, tal vez me lo puedes poner en los comentarios. El amor de Dios no es condicional, pero la relación del pueblo con su pueblo sí lo es. El amor de Dios no tiene condiciones, pero por supuesto que hay unas condiciones y ahora vamos a enfatizar un poquito esto porque lo vamos a ver en los pactos que se mencionan en la Biblia. Hay pactos que Dios hizo con el hombre que tenía una serie de requisitos que teníamos que cumplir, tenía su condicionalidad, eran condicionales y habían pactos que eran incondicionales. Ahora, el amor de Dios sí es
incondicional a pesar de que el pacto sea condicional. Y vamos a ver el por qué. Por ejemplo, el primer pacto que vemos en la Biblia lo vamos a encontrar en Génesis 16 al 17 y también en el capítulo 3, versículo 16 al 19, y es el pacto adámico. ¿Cuáles eran las condiciones de este pacto? Bueno, eran obedecer a Dios, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas eran las condiciones que había en este pacto. Tú tenías que mostrar tu obediencia o tu desobediencia a Dios simplemente si comías o no comías de este árbol de el conocimiento del bien y del mal. ¿Y cuál es el propósito de este pacto adánico? Era prometer de parte de Dios vida y bendición o muerte y maldición según la obediencia. Si tú obedecías a Dios, ibas a tener vida e ibas a tener bendición, que era todo lo que tenías en ese momento. Pero si desobedecías a Dios, ibas a tener la muerte, que es lo que después pasó con la raza humana. Seguimos un poquito más adelante, vamos a ver el pacto noélico, que fue que se vio en Noé con, en el libro de Génesis, capítulo 17, del verso 8 al 17 en adelante. Génesis, capítulo 9, versículo del 8 al 17, perdón. Es el pacto de Dios con Noé y aunque este pacto no tiene condiciones, él prometió no volver a destruir la tierra con un diluvio. Esta parte no había condición ninguna, sino que Noé no tenía que hacer nada. Simplemente Dios le dijo que no iba a destruir la tierra con un diluvio y la promesa es de preservación de la creación. Aquí lo puse en la parte de las condiciones, pero era un pacto incondicional. Después vamos al pacto abrahámico. Este también lo encontramos en Génesis. Ahí le doy los textos. Es un pacto de Dios y Abraham. ¿Cuáles eran las condiciones? Habría que circuncidarse a Abraham y iba a ser una nación de bendición para los demás, para el mundo entero. Era una nación bendecida, pero había que circuncidarse, era una de las condiciones de este pacto. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Bueno, una promesa de tierra, promesa de descendencia, promesa de bendición también. Este pacto usted puede también abarcar un poquito más leyendo la historia de Abraham. Ahora, vamos para el pacto mosaico, que es un pacto que algunos todavía de parte de los judíos lo siguen hasta hoy. Es el pacto que se encuentra en Éxodo, lo pueden buscar, ahí están los textos bíblicos, y es entre Dios y el pueblo de Israel. Fíjate que siempre el pacto es de parte de Dios hacia alguien, hacia el pueblo de Israel, hacia Abraham, hacia Noé, hacia nosotros. ¿Y cuáles eran las condiciones de este pacto? Era obedecer la ley dada en el Sinaí. Había que obedecer la ley. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de este pacto y cuál era la promesa de Dios? Era que Él prometía establecer un pueblo santo y su relación con Dios. Este era el propósito. Entonces, si tú obedecías la ley, Dios iba a tener al pueblo de Israel como pueblo escogido, el pueblo único, separado, apartado. Esto era con Israel. El pacto con Israel también puede leer un poquito más en el Éxodo cuál era el propósito con más detalle, etcétera, etcétera. Después viene el pacto davídico, era un pacto incondicional de Dios con David. Esto se encuentra en 2 Samuel y en Primera Crónica, y la descendencia de David reinaría eternamente. Esto es lo que Dios le promete. Esto es un pacto incondicional. Aquí no hay condiciones. Y Dios promete un reino eterno a través de los descendientes de David. Vemos después el nuevo pacto, que es el pacto ya para los gentiles, para nosotros, que se encuentra en Jeremías 33, 31, Lucas 22, Hebreos 8, del 6 al 13, y es de Dios y todos los creyentes en Cristo. ¿Cuáles son las condiciones de este pacto? Tienes que tener fe en Cristo y recibir el perdón de los pecados. Es decir, este pacto es condicional. Sí es condicional. ¿Por qué? Porque hay que tener fe en Cristo, hay que creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, tú vas a recibir el perdón de los pecados. Si tú crees en Cristo, tú vas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús y vas a nacer de nuevo. Esto, el propósito de este pacto es la salvación y el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Este pacto es condicional. ¿Cuál es la parte condicional? Si nosotros creemos en Cristo. ¿Ok? Estos son más o menos los pactos que se manejan. Si tú quieres dejarme ahí algún comentario, será bien recibido. Siempre hay que recalcar que el amor de Dios no cambia. El amor de Dios siempre está ahí para cada uno de nosotros. Y vamos ahora a seguir con la lección, porque vamos a pasar a la parte de una relación condicional. No seguimos para la misericordia perdida. Entonces, nosotros estamos con el pacto
el nuevo pacto, perdón, que es este que sale en el último lugar aquí. El nuevo pacto que es el pacto de los gentiles, ¿ok? Ese es el pacto que Dios tiene con nosotros, que se basa en la fe en Cristo. Vamos a la parte de misericordia perdida. Esta parte me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque mira que nosotros somos personas malagradecidas, somos criaturas malagradecidas. Dios nos da con tremendo amor. Dios nos perdona. Dios es misericordioso con nosotros y nosotros, ¿cómo agradecemos? Siendo malos. ¿Cómo agradecemos? Desviándonos de los caminos de Dios. Entonces, vamos a ver cómo en la historia que se encuentra en Mateo 18, del 33 al 35, vamos a encontrar cómo se ejemplifica esto que quiere mostrar la lección. Porque Dios nos mandó, por ejemplo, uno de los mandamientos que dice es amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que amar al prójimo se nos hace muy difícil. Y Jesús nos mandó, por ejemplo, a perdonar 70 veces 7 cuando le preguntamos. Y esto es parte del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, en la misericordia perdida, eh, nos relata cómo Dios es misericordioso con nosotros, pero nosotros nos cuesta tantísimo trabajo ser misericordioso con los demás. Por eso les voy a leer lo que pone aquí Jesús o el ejemplo que da Jesús para este tipo de misericordia que se encuentra en el capítulo de Mateo 18, versículos del 23 al 35. Voy a buscárselos acá. Mateo 18, del 23 al 35. Bueno, del 21 podría ser también. Dice, Pedro, acercándose entonces a Jesús, le preguntó, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no, te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y aquí empieza la parábola. Y he aquí, el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso hacer cuentas que quiso hacer, eh, que quiso hacer cuentas con la gente que tenía su servicio. Para empezar, se le presentó uno que le debía 10.000 talentos y como no tenía posibilidades de saldar su deuda, el amo mandó que lo vendieran como esclavos a él, a su esposa y a sus hijos, junto con todas sus propiedades, para que así saldara la deuda. El siervo cayó entonces de rodillas delante de su amo suplicándole, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El amo tuvo compasión de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó ir libremente. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo sujetó violentamente por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló delante de él, suplicándole, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y le hizo meter en la cárcel hasta que liquidara la deuda. Los demás siervos, al ver todo esto, se sintieron consternados y fueron a contarle al amo lo que había sucedido. Entonces, el amo hizo llamar a aquel siervo y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda que suplicaste. En cambio, tú no has querido compadecerte de tu compañero como yo me compadecí de ti. Y, encolerizado, el amo ordenó que fuera torturado hasta que toda la deuda quedara saldada. Esto mismo hará mi Padre Celestial con aquel de ustedes que no perdone el corazón de su hermano. Bueno, la palabra torturará, esta es una versión ahí, pero la versión Reina Valera dice que lo encarceló. Ahora, para entrar en dimensión de esta historia, quiero, porque tengo otro grafiquito más acá. Miren, esta historia es de efectivamente una persona que debía cuánto. Mírenlo acá en la tablita, 10.000 talentos. El rey lo perdonó. En aquel momento, una forma de cobrar estas deudas era vender a la familia como esclavos, venderlos a todos como esclavos para que la deuda quedara saldada. Pero no había forma. El énfasis en esta historia es que no había forma posible de pagar la deuda. Y esta comparativa es que el rey sería Dios y nosotros seríamos el deudor. No había forma de pagar la deuda. ¿Por qué no había forma? Lo voy a explicar porque aquí les tengo esta gráfica. El deudor, el primer siervo debía 10.000 talentos. ¿Cuánto es 10.000 talentos? Bueno,
El primero debía 10.000 talentos y a él le debían 100 denarios. Y vamos a hacer la comparativa para que ustedes entiendan lo que debía el primero y lo que le debía el segundo al primero. Es decir, 10.000 talentos, en cambio en denarios son 60 millones de denarios. Miren esto, el primer siervo que le lloró al rey no tenía manera de pagar la deuda. ¿Por qué? Porque debía 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. ¿Cuánto tiempo tardaría él en pagar esta deuda? Imagínense ustedes que a este tipo de personas en aquel tiempo, a estos siervos se les pagaba un denario por día. Imagínense ustedes cuánto tiempo demoraría un siervo en pagar 60 millones de denarios, que aproximadamente 164.384 años en pagar su deuda. Lo que te quiere decir Jesús en esta historia es que la deuda del primero era impagable y el rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. ¿Qué es lo que quiere ejemplificar Jesús? Es que Dios es el rey, nosotros somos esos deudores que no podemos pagar nuestra deuda por causa del pecado, pero Dios nos perdona. Ahora, este es el amor que hay entre Dios y el hombre. Ahora, es la parte de el hombre también mostrar misericordia y mostrar amor hacia los demás. Y nos encontramos con la segunda deuda que le debía el segundo siervo al primero, el que debía 60.000, aunque debía 60 millones. ¿Cómo le debía a él? Bueno, el segundo siervo le debía solamente 100 denarios. Miren esto, al primero le perdonaron 60 millones y al segundo le debía el primero 100 nada más. ¿Qué tiempo demoraría el segundo en pagarle la deuda al primero? Bueno, si sacamos la misma cuenta, se demoraría unos 100 días, porque acuérdense que pagan un denario por día en aquel tiempo. Entonces, aproximadamente esto sería 3 meses y 10 días. Es decir, el primero tenía una deuda que pagarla y se la perdonaron. El segundo tenía una deuda solamente 3 meses. En 3 meses la podía pagar y sus antiguos no quisieron perdonarle la deuda. El rey no, entonces llamó y le dijo, yo hice misericordia contigo, pero tú no quisiste perdonar a tu hermano y lo echó a la cárcel hasta que pagara su deuda. Definitivamente, como no la podía pagar, nunca más saldría de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Que señores, como mismo Dios nos muestra misericordia a nosotros, como mismo Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos perdonar a nuestros semejantes, nosotros debemos perdonar también a las personas que nos hacen perdón. Esta es la imagen que Dios quiere que nosotros nos llevemos, perdonar a los demás como mismo Él nos perdona a nosotros. Y volvemos a la mención y seguimos allí y pasamos a la parte de como has recibido gratis, que es el jueves. Mírenlo acá, a ver, míralo aquí. Como has recibido gratis, da gratis. Como mismo el Señor te perdonó porque tu deuda era infinito. También perdona a los demás con deuda finita. También dale amor a los demás. Dice, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo y repito, Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos reflejar el amor de Dios a los demás tanto como nos sea posible. Esto debe ser nuestro anhelo cada día, poder reflejar a Jesús, poder mostrarle al mundo que Cristo vive en nosotros. Y quiero que se queden con este último párrafo. Deja ver si lo tengo por acá. Mírenlo acá. Se los voy a leer textualmente porque está muy bueno y muy interesante. Dice, si amar a Dios implica amar a los demás, debemos compartir con urgencia el mensaje del amor de Dios, tanto de palabras como de obras. Deberíamos ayudar a las personas en su vida cotidiana, aquí y ahora. Tratar de ser instrumentos del amor de Dios y dirigir la atención de los demás hacia aquel que les ofrece la vida eterna en el cielo y una tierra nueva, una nueva creación de este mundo que está tan estropeado y devastado por el pecado y la muerte, los frutos lúgubres de rechazar el amor de Dios. Querido, en esta mañana, noche, no sé el horario que estás viendo esta lección, quiero que te centres en el mensaje fundamental. Has recibido gratis, da gratis.
vemos cómo el amor de Dios o el amor se refleja en distintas áreas, tanto en contextos positivos como en negativos. La pregunta para ti hoy sería, ¿qué tipo de amor quieres dar tú? ¿Qué es lo que quieres reflejar tú ante la sociedad? Mi deseo para ti es que reflejes el amor de Cristo, el mismo amor que nos da con una gracia inmerecida, el mismo este amor de Dios que nos da a pesar de que nosotros nos equivocamos, nosotros también seamos consecuentes y lo sepamos dar también a las personas que están a nuestro alrededor. Como mismo Dios nos ha mostrado misericordia, nosotros también podamos mostrar misericordia para todos los que nos rodean, no solo de palabra, sino también de hechos. No solo expresándolo en público, sino también demostrándolo, yendo a donde están las necesidades de esas personas, supliéndoles sus necesidades como Cristo se las suplía. Así que es mi deseo y oración en este día que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que juntos podamos comprender y dar de este amor maravilloso que Cristo nos ha dado a nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana, una vez más para compartir la lección número 3 que se titula Para agradar a Dios. Así que estudia la lección y la semana que viene estaremos compartiendo una vez más juntos. Que Dios te bendiga.